Hola a todos. Arranquemos de lleno con este análisis. Hoy nos vamos a meter en uno de los momentos más intensos y definitorios de la historia moderna del Medio Oriente, la Guerra de Yom Kippur de 1973, también conocida como la Guerra del Ramadán o la Guerra de Octubre. Este evento fue un terremoto total. No solo reconfiguró las fronteras y el equilibrio de poder en la región, sino que sacudió la economía mundial y cambió para siempre la forma en que las superpotencias se peleaban durante la Guerra Fría. Así que, profundicemos en esto. Para empezar, planteemos esta gran paradoja. ¿Cómo es posible que un ataque sorpresa increíblemente destructivo y que llevó a naciones enteras al mismísimo límite terminara siendo, irónicamente, el motor de un acuerdo de paz histórico? Suena a locura, ¿verdad? Pero a lo largo de esta explicación, vamos a desarmar este rompecabezas para entender exactamente cómo las estrategias, los combates y las decisiones al límite cambiaron la historia. Para entender toda esta complejidad, vamos a seguir esta ruta. Primero veremos los antecedentes, luego el ataque sorpresa. Saltamos a los frentes del Sinaí y del Golán. Revisamos qué hacían las superpotencias y finalmente cómo llegamos a la paz. Punto número 1. Los antecedentes. Porque claro, las guerras nunca salen de la nada. Así que hay que retroceder un poco para entender cómo estaba el tablero antes del primer disparo. Hagamos un poco de memoria. La tormenta se venía armando desde 1967. En la Guerra de los 6 días, Israel captura la península del Sinaí y los altos del Golán. Obviamente, el mundo árabe quedó súper golpeado, tanto en territorio como en orgullo, y lanzan la famosa declaración de Jartum. Ni paz, ni reconocimiento, ni negociaciones con Israel. Pasa el tiempo y en el 71, el presidente egipcio Anwar el-Sadat intenta una salida diplomática, pero le cierran la puerta. Así que, con una economía en ruinas y sin opciones, el status quo ya no daba para más. Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque los líderes árabes querían cosas totalmente distintas. Imagínense esto. Por un lado, Sadat en Egipto solo buscaba una victoria limitada. Necesitaba sacudir el tablero, recuperar un poco de orgullo nacional y forzar a que todos se sentaran a negociar para salvar su economía. Pero por otro lado, Hafez al-Assad en Siria iba con todo. A él no le interesaba negociar, su visión era puramente militar. Quería recuperar el Golán a la fuerza y coronar a Siria como la gran potencia dominante. Objetivos súper diferentes bajo una misma coalición. Del otro lado, en Israel, el gobierno estaba literalmente mordiéndose las uñas. Imaginen ser la primera ministra Golda Meir. Horas antes del ataque, la inteligencia por fin les confirma que la guerra es inminente. Pero Meir toma una decisión agónica. Decide no atacar primero. ¿Por qué? Porque dependían totalmente del apoyo de Estados Unidos. Sabía que si Israel disparaba el primer tiro, los estadounidenses podrían negarles las armas que necesitaban para sobrevivir. Decidieron aguantar el primer golpe, y vaya que les costó carísimo en los días siguientes. Pasamos a la sección 2, el ataque sorpresa. Y esto nos lleva directo al 6 de octubre de 1973, el momento en el que estalla todo. La famosa Operación Badr, el nivel de secretismo con el que la armaron fue una locura. Aprovecharon que era Yom Kippur, el día más sagrado de Israel, y además en pleno Ramadán. Armaron ejercicios falsos, simularon desmovilizaciones, un engaño maestro. Y, por el lado israelí, hubo una falla de inteligencia monumental conocida como el concepto. Era esta idea súper terca de que los árabes simplemente no estaban listos o dispuestos a ir a la guerra. Bueno, vaya sorpresa se llevaron. Tácticamente, el inicio de los egipcios fue asombroso. Tenían que pasar la línea Bar-Lev de Israel, que tenía muros de arena gigantescos de hasta 18 metros de altura. ¿La solución? Usaron cañones de agua a altísima presión. Así como lo oyen, mientras llovían bombas por todos lados, el agua deshacía la arena, dejando que miles de soldados de infantería cruzaran rapidísimo y armaran sus defensas bajo un escudo densísimo de misiles antiaéreos. Punto 3. Vamos a enfocarnos en lo que pasó en la arena ardiente del frente del Sinaí. Aquí, la tecnología cambió las reglas del juego por completo. En el 67, la Fuerza Aérea de Israel había barrido con todo, pero en el 73, los egipcios desplegaron una red inmensa de misiles SAM, cortesía de los soviéticos. Armaron un paraguas defensivo impenetrable. Los temibles aviones israelíes no podían ni acercarse a ayudar a sus tropas sin ser derribados.
Las pérdidas eran totalmente insostenibles. Entonces, sin aviones que los defendieran, los israelíes mandaron a sus tanques a cargar de frente. Y ahí se toparon con una sorpresa letal. La infantería egipcia, los soldados de a pie armados con cohetes RPG y misiles guiados Sager, destrozaron por completo las formaciones blindadas israelíes. Fue un shock absoluto. El soldado de infantería estaba aniquilando a los tanques pesados. Pero la guerra da muchas vueltas. El 14 de octubre, Egipto comete un error estratégico gigante. Sacan a sus tanques de ese escudo protector de misiles para avanzar, y los israelíes los hacen pedazos. Aprovechando el caos, Israel lanza la Operación Valiant. Al mando del general Ariel Sharon, cruzan el canal hacia la retaguardia enemiga, destruyen los misiles desde tierra y ¡boom!, liberan a sus aviones. Al final de la maniobra, logran cercar por completo al tercer ejército egipcio. Un giro espectacular. Sección 4. El frente del Golán. Mientras pasaba todo eso en el sur, a cientos de kilómetros al norte, la pelea era por la pura supervivencia. Miren esta diferencia, es escalofriante. 800 tanques sirios avanzaban contra apenas 180 tanques israelíes que estaban defendiendo el lugar. Y lo peor de todo es que a pocos kilómetros ya estaban las ciudades civiles de Israel. Ceder un solo metro de terreno, literalmente, no era una opción. Y lo que se vivió ahí fue de película. Hubo comandantes israelíes peleando completamente solos de noche, usando cada colina del terreno para emboscar a los sirios. Esta resistencia casi suicida, peleando al borde del colapso, fue lo único que compró el tiempo necesario para que los reservistas israelíes salieran corriendo de sus casas para llegar al frente. La velocidad con la que cambió todo en el norte fue extrema. Del abismo total el 6 de octubre, pasamos al día 8 con los reservistas empujando a los sirios hacia atrás. Y ojo al dato, para el 11 de octubre, Israel lanza una contraofensiva tan profunda que en cuestión de días, su artillería pesada ya estaba cayendo en las afueras de Damasco. Le dieron la vuelta al tablero por completo. Pasamos a la sección 5, el papel de las superpotencias, porque claro, en plena Guerra Fría, los combates en tierra eran solo el reflejo de un ajedrez global mucho más grande. Y aquí vemos cómo jugaban a dos bandas. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética mandaban armas a montones para que sus aliados no perdieran. Los estadounidenses con su inmenso puente aéreo, la Operación Nickel Grass, y los soviéticos mandando misiles y movilizando barcos. Pero al mismo tiempo, los diplomáticos de ambos lados estaban sudando frío, intentando forzar un alto el fuego antes de que la guerra se les saliera de las manos. Y casi se sale de control. El momento de mayor tensión llegó cuando el tercer ejército egipcio quedó totalmente rodeado. La Unión Soviética amenazó con enviar a sus propios soldados, sus paracaidistas, directo a la zona de conflicto. La respuesta de Washington: elevaron el nivel de alerta de sus fuerzas nucleares globales. Por unos momentos aterradores, parecía que la Tercera Guerra Mundial iba a estallar ahí mismo, en las arenas del Medio Oriente. Sección 6. El camino hacia la paz. Por pura suerte y mucha diplomacia, le ganaron al reloj del fin del mundo y se impuso un alto el fuego respaldado por la ONU. Lo que nos lleva al desenlace final. Las consecuencias fueron masivas. A nivel global nos dejó la crisis petrolera mundial. Pero a nivel regional pasó algo increíble. El mundo árabe recuperó el orgullo que había perdido, e Israel se dio cuenta de que ser militarmente superior no le garantizaba sobrevivir para siempre. Ambas partes entendieron que tenían que buscar otro camino. Además, Egipto aprovechó para romper con los soviéticos y acercarse mucho más a Occidente. Y todo este movimiento tectónico terminó en uno de los momentos diplomáticos más grandes del siglo XX. Gracias a los acuerdos de Camp David, en 1979, Egipto firmó la paz y se convirtió en el primer país árabe en reconocer oficialmente a Israel. A cambio, Israel devolvió cada centímetro de la península del Sinaí, un cambio de paradigma absoluto. Así que cerramos este análisis dejándoles una pregunta para quedarnos pensando. Al ver todo el dolor, la devastación táctica y las pérdidas humanas de la guerra de Yom Kippur, resulta imposible no cuestionarse. ¿Cuál es su verdadero legado? ¿La tragedia de la batalla o la increíble lección de que a veces hace falta una disrupción total del status quo para obligar a los líderes a abandonar sus posturas y sentarse a firmar la paz? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión a fondo. Nos vemos en la próxima.